social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Pedimos disculpas o pido disculpas porque hubo un problema técnico en mi zona. Se fue internet, al final logré recuperarla. Estamos llegando a ustedes a través de la emisora pionera de la radio difusión venezolana, Radio Caracas Radio, del programa pionero de la diáspora venezolana que alberga Radio Caracas, que es la voz de la diáspora venezolana. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Le pedimos disculpas a Teresa, quien es nuestra invitada el día de hoy desde Bogotá. Antes de darle la palabra a lo que ocurrió en nuestra costa de Paria, los cadáveres que se han encontrado flotando, la verdad que el país está de luto. El país está de luto porque, bueno, es una condición que obliga a muchos a buscar posibilidades en otros lados, en otros países, en otras ciudades, pero también es responsabilidad porque ya llevamos, no es la primera vez que ocurre, estamos desde hace varios años, estamos transitando una situación muy terrible en el oriente venezolano, en Güiria la Costa. Quienes hemos tenido la posibilidad de hacer ese trayecto desde Güiria a Trinidad sabemos las corrientes que allí atraviesan y lo difícil que es, pero además también sabemos que allí hay los estudios de tal cual el grupo de periodistas más la gente de Armando Info han levantado una información muy valiosa. Recuerdo que mi primera información la recibo a través de un tuit de Rocío San Miguel, a quien le agradezco estar pendiente porque fue de verdad que es muy doloroso la situación. El país está, repito, de luto y el único gobierno o uno de los pocos gobiernos que apoya al señor Maduro en Venezuela, que es el gobierno trinitario, ha tenido una actitud y unos gestos xenófobos. Tan xenófobos como ha tenido el régimen venezolano frente a su diáspora, porque el primer acto de xenofobia se produce en el país, que es el desconocimiento del otro. De luto, entonces con mucha tristeza, porque también pasando las trochas en el Táchira hacia Colombia, hemos tenido eventos de menor cuantía, pero en todo caso hemos tenido eventos de esa naturaleza. Tenemos con nosotros, y gracias a Teresa Lescano, ella es fundadora y directora de Genval, nos va a explicar qué es Genval, qué es lo que está haciendo Genval y sobre todo la parte de propuesta, es decir, no basta con solo identificar problemas, sino buscar soluciones. Y Teresa en esto y su equipo ha sido en esto, bueno, ha jugado un papel central y que ella sea quien nos cuente después de presentarse a la institución lo que ha hecho en el tema del emprendimiento en la ciudad de Bogotá con la Cámara de Comercio. Teresa, disculpa de verdad por haber llegado tarde, pero no fue, era un problema técnico que trascendía mis posibilidades. Gracias, Tomás. No hay ningún problema. Muy buenas tardes a todos los radioyentes de Radio Caracas y, lógicamente, a la invitación que nos ha hecho la voz de la diáspora de Madrid. Creo que pues desde el 2018, Tomás, que empezamos a contactarlos a ustedes, han sido también un gran apoyo en conocimiento, en orientación a Genval y a la Fundación Genval. Y un poco, pues, de forma breve les voy a presentar qué estamos haciendo.
Nosotros creamos la fundación a raíz, hace muy poco, es decir, la empresa Genval, que es la que comenzó con el proceso de generar alianzas con la Cámara de Comercio y con otras instituciones gubernamentales, privadas, no solo, es decir, apoyaba fundamentalmente a poblaciones que estuvieran en situación de vulnerabilidad, a mujeres, a jóvenes, a poblaciones afro. Sin embargo, a raíz de los movimientos migratorios, entendimos que si bien, como tú decías al principio, había una cantidad de estudios que orientaban qué estaba pasando con la migración, queríamos y considerábamos que hacían falta programas, proyectos, programas que se materializaran a través de proyectos que incidieran realmente en esa inserción económica formal de los migrantes venezolanos, que más allá de los estudios que son valiosísimos y que hay, como los que ustedes han hecho en La Voz de la Diáspora, como los que hace también el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, como los que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo con la profesora Ibáñez y otros de FEDesarrollo, etcétera, sí hacía falta comenzar ya a materializar esas acciones que nos permitieran pensar y ponernos precisamente en positivo en cómo íbamos a lograr rescatar ese aumento de emprendimiento de personas migrantes y refugiadas que es a nivel mundial, porque pues esto está en la Declaración de Nueva York desde el de 2016, donde ya hay en los estudios la incidencia que tiene el emprendimiento y la promoción del emprendimiento para constituir un mecanismo importante de promover esta integración de las diásporas en los países de acogida. Entonces, en ese sentido, empezamos a desarrollar, bueno, cómo podrían ser estas rutas y estos modelos o sistemas para que se integraran en lo práctico, en el tejido y en el ecosistema emprendedor y empresarial en los países de acogida. Eso fue básicamente la decisión que tomamos y de ahí ya la fundación ha venido trabajando en varios temas que pues durante el programa iré contándoles a los oyentes. Teresa, ustedes han desarrollado una actividad muy importante, igual que lo ha hecho en general Colombia. Cuando uno ve lo que ha hecho la Fundación, el área de migraciones con Kruger y luego el área de fronteras con Felipe Muñoz, siempre hubo una comprensión. Digamos, uno compara las declaraciones de Felipe Muñoz, las de Holmes Trujillo cuando era ministro de Relaciones Interiores, o las de Kruger cuando dirigía migraciones, y las coteja contra las declaraciones que han dado los voceros en el gobierno de Trinidad. La verdad que uno entiende por qué en Colombia hay una posibilidad enorme de aprovechar a esos 2 millones de venezolanos que están allí. Y uno de esos proyectos es el de emprendimiento. Y las diásporas en el mundo producen el 10% del PIB global, siendo nada más el 3.4% de la población mundial. Entonces, eso importa mucho y es un nuevo enfoque y permite pensar incluso en un proceso de integración regional, de acuerdos binacionales, empresariales, desarrollo y difusión de tecnologías, proyectos conjuntos de innovación, etcétera, etcétera. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama? Y sobre que nos expliques cómo hicieron y desarrollaron el programa de emprendimiento, cuáles fueron las fases, etcétera, de manera general para orientar a nuestra audiencia en el mundo sobre este proyecto que me parece que es replicable y del cual es importante aprender. Sí, Tomás, mira, Colombia tiene unas cifras, una cifra de 1.715.000, más de 1.715.000 migrantes en estos momentos. Colombia, como tú planteas, y el gobierno de Colombia ha sido, por esa tradición tanto cultural, histórica que tiene, y esa deuda histórica que tiene Colombia también con Venezuela en temas migratorios. Colombia ha sido de brazos abiertos con la migración venezolana. Claro que hay dificultades, claro que quisiéramos, ya los privados que estamos trabajando en el tema y sobre todo en este tema de integración socioeconómica, quisiéramos
que los procesos de regularización, que al final son esa gran puerta de entrada para el desarrollo y el asentamiento formal y las oportunidades económicas reales que puedan tener los migrantes, quisiéramos que fueran mucho más expeditos. Sin embargo, hay que entender que en Colombia, pues, ya se han regularizado alrededor de 770.000 migrantes venezolanos, pero sin embargo todavía hay una cifra de irregulares que el gobierno está trabajando en forma positiva de cómo los va a regularizar y para que se puedan integrar lógicamente a este tejido empresarial y emprendedor, a diferencia de otros países, como tú mencionas, pues que han sido reacios, que han incentivado unos niveles de xenofobia, que no quiere decir que en Colombia no existan, pero que no ha sido una política del gobierno. Es decir, el gobierno se ha tratado y trata, y lógicamente más de 1.700.000 desborda cualquier capacidad institucional de tratar de apoyar a los migrantes. Pero creo que Colombia, igual que en otros países de América Latina, ya tienen que pasar a la etapa de materializar a través y tienen esa oportunidad histórica a nivel global inclusive, de cómo aprovechar esta diáspora, cómo aprovechar a estos migrantes, que no hay literatura alrededor de la migración que no plantee que puede ser bien canalizada, puede ser una oportunidad enorme, una oportunidad económica enorme para cualquiera de los países a los cuales están llegando los migrantes. Entonces, en este sentido, nosotros en el 2018 nos acercamos a la Cámara de Comercio, como mediados del 2018, ya estábamos hablando de eso que mal se interpreta como la ola migratoria. A mí no me gusta el término porque pues me parece un poco xenófobo hablar de olas, porque eso, pues la gente cuando uno habla de ola piensa en un tsunami, piensa que me va a llegar algo que es negativo, y cuando realmente estamos hablando de que en los últimos 20 años Colombia ha venido recibiendo muchos profesionales, muchas competencias que no tenía en diferentes sectores, el sector químico, petrolero, etcétera, que se ha aprovechado de forma positiva y ha llevado a unos niveles en estos sectores que Colombia no tenía antes de la llegada de la migración venezolana. Pero además también llegan, ya no hablemos solamente de los profesionales, hablemos también de esas complementariedades en mano de obra que llegaron, esos migrantes que pues desde el estudio de FEDesarrollo en el 2018 empezaron a plantear, oiga, hay un bono demográfico que Colombia puede aprovechar si realmente, es decir, tomamos las medidas como gobiernos de política pública que permitan esa formalización. En este sentido, nosotros nos acercamos a la Cámara de Comercio de Bogotá por ser la institución en la región Bogotá-Cundinamarca, por dos factores. Bogotá-Cundinamarca concentra el mayor número, si lo miramos como Bogotá región, el mayor número de migrantes. Eso es por un lado. Por otro lado, planteamos a Bogotá, a la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio es una de las aceleradoras de emprendimiento y de rutas de emprendimiento en el ecosistema del tejido empresarial de la región de mayor influencia, es decir, tiene la mayor capacidad de intervención, podría asimilar de forma positiva y podría ser de una prioridad inclusive para la Cámara de Comercio, en un proyecto que permitiera esa vinculación positiva del emprendimiento y de empresarios que venían con unas capacidades de Venezuela, pero que tenían que adaptar sus productos, adaptarse al mercado, conocer la cultura de negociación en Colombia. ¿Cómo podíamos hacer eso con la Cámara? Perdóname. No, te voy a interrumpir un momento, sí, no sí, para sí, frenarte, sino para que sigas. Sí. Decías antes el tema de la xenofobia. Hace poco hicimos una reunión
de alguna manera liderada por la Universidad de La Sabana, que tiene un semillero de medios que están analizando el tema de la xenofobia, y lo hicimos y vamos a crear, creo que vamos a crear una red iberoamericana en principio, bueno, tratar de entender cuáles son los mitos y falacias, y ahí quería centrarme, cuáles son los mitos y falacias que bordean el tema migratorio. Voy a mencionar algunos para ver qué incidencias ha tenido eso en el proyecto que ustedes han desarrollado en Colombia. Un primer, lo extraigo de una experiencia en España de una migración marroquí que decía, por favor, no nos vulnerabilicen más de lo que ya somos, ¿no? Es decir, extender a vulnerabilizar a las diásporas, de pobrecitos. Dice, no, nosotros queremos trabajar, necesitan apoyo. No, dennos espacio para nosotros producir. Y el 20% de la diáspora venezolana es emprendedora, incluso en algunos países mucho más que eso. Ese es un primer rasgo que impide formalizar políticas de desarrollo de emprendimiento. Pero las otras son aquellas que propician algunos políticos que viven de eso, ¿no? Yo he escuchado, Colombia, escuché a un vicepresidente decir, esas casas no son para los venecos. Y luego he escuchado las declaraciones en 2 ocasiones de la alcaldesa de Bogotá, que contrasta con la política del gobierno que estimula y que ordena y que ha creado mecanismos que facilitan la integración y que propician el uso de esas capacidades. Felipe lo ha dicho muy claramente hasta el momento en el que dirigió Fronteras e Inmigraciones, creo que fue el último cargo. La otra es aquella que dice, me vienen a quitar puestos, reducen el salario y se olvidan de la demanda agregada que genera todo migrante, que desde que llega consume un cafecito o un tintico, sería en Bogotá, utiliza el metro, utiliza un taxi, paga en alguna habitación un espacio. Todo eso es aporte y eso dinamiza el empleo de manera directa e indirecta. Si cuando uno multiplica el 1.700.000 que tú dices o los 2 millones que decimos nosotros, esos 2 millones multiplicados por $10 día es mucha plata. Y de hecho el aporte al PIB que ha sido documentado por el Fondo Monetario Internacional por parte de la diáspora venezolana es impresionante. Entonces, ¿cómo ves tú este tema de los mitos? ¿Cómo ves tú este tema de las posibilidades de conseguir apoyos institucionales? ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cuáles han sido lo que podríamos definir como sus logros y aquellos obstáculos que habría que superar? Sí, definitivamente, como tú dices, es decir, son mitos, son falacias. Los estudios que han hecho Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, tumban definitivamente estos mitos en el sentido, como tú planteas, el migrante no solamente viene a producir, pero viene a consumir también. Es decir, hay estudios ya que han demostrado, y lo ha dicho también FEDesarrollo, el Producto Interno, y por ejemplo, el ejemplo de Bogotá no podría ser una ciudad con xenofobia porque ha dinamizado la economía de Bogotá, ha traído unos nuevos consumos que se ha aprovechado, alquileres, etcétera, que han aprovechado también las empresas y los colombianos. Pero además, como decía, es decir, se generan, y por eso, desde nuestra experiencia, lo primero fue partir de que cualquier acción, y en eso la Cámara de Comercio fue proactiva, cualquier acción que se hiciera con migrantes, literalmente era 1 a 1, es decir, el beneficio que se diera a un migrante tenía que tener igualdad de condiciones en beneficio para un local. Uno, para que se conocieran, y el emprendimiento es un caldo de cultivo positivo en ese sentido para trabajar y entender esas complementariedades y esas oportunidades conjuntas de crear dentro del emprendimiento, de crear oportunidades para toda la cadena de valor de los diferentes subsectores, y eso se dio dentro del proyecto, es decir, colombianos con venezolanos, con retornados que a veces injustamente no son percibidos por la población común como un colombiano más, cuando tiene los mismos derechos que cualquier colombiano, simplemente le cambió el acento y habla de béisbol y no habla de pronto de fútbol, o habla menos de fútbol, pero tiene los mismos derechos, los mismos deberes que un colombiano. Los pusimos a trabajar de forma conjunta, cómo iban haciendo procesos de co-creación, cómo después se unieron para crear otras empresas
desde sus complementariedades, desde sus conocimientos. Entonces eso fue muy positivo en el proceso de este proyecto piloto que se llevó a cabo, que se llamó Migración Positiva, donde dijimos, bueno, sí, hay una serie de factores hoy negativos que si no son bien canalizados podrían generar esas xenofobias, afectar esfuerzos de reducción de pobreza del gobierno, sino porque pues llegan los migrantes y si no hay una atención adecuada y una canalización de esa atención a ellos, podría haber un impacto fiscal o un impacto social negativo, que es en lo que se enfocan muchas veces desde la xenofobia, algunos políticos o algunos sectores. Sin embargo, nosotros lo que encontramos fue procesos creativos, generación de empresas. Por ejemplo, es muy positivo entender que los migrantes, por cultura, por oportunidad y por abrirse espacio y generarse también redes de apoyo, inmediatamente que ven que su modelo de negocio lo empiezan a probar en el mercado y ven que su modelo de negocio tiene oportunidades comerciales, inmediatamente se formalizan. Es decir, que el periodo de tiempo informal en el que permanecen era inferior al propio periodo de emprendedores locales. Y eso es positivo en el sentido que empiezan a aportar, empiezan a pagar impuestos, empiezan a generar empleo, y esa fue una experiencia positiva que tuvimos durante el proceso. Y lógicamente fue entender, y esto fue muy importante en el proyecto este piloto de migración productiva con la Cámara de Comercio, y era que no son los pobrecitos como tú planteas que decían los migrantes marroquíes, sino que había 3 elementos que teníamos que intensificar en la intervención de apoyo con ellos, pero que también ellos retroalimentaban al ecosistema emprendedor, y que básicamente eran esos conocimientos y habilidades, es decir, cuáles eran los conocimientos y habilidades que ellos aportan y que necesitan, y cómo lo podíamos unir con colombianos que tenían también intereses parecidos en desarrollo emprendedor, cómo hacer y generar redes de apoyo y conexiones a través de networking inteligente. Entonces los pusimos en contacto con empresarios que tenían puntualmente unas necesidades para ver cómo podían ellos insertarse con estos empresarios y generar negocios efectivos, donde hicimos algunos eventos de co-creación con empresarios inmigrantes para conectarlos con estos potenciales empresarios que pueden ser potenciales aliados y potenciales clientes, pero en doble vía, no solamente para que el migrante vendiera, sino también cómo el migrante podría consumir desde su emprendimiento y la empresa colombiana conformarse como un proveedor efectivo también para el emprendimiento del migrante, y entender cuáles eran aquellas facilidades de infraestructura que necesitaban los migrantes, que no son muy diferentes a las que necesitan muchas veces poblaciones vulnerables locales colombianas, como es lugares donde trabajar, es decir, donde poder, escenarios donde lucir sus productos o las marcas que han desarrollado, recursos para muchas veces para esos desplazamientos, y acceso a financiación, es decir, capital semilla y acceso al sistema financiero. Esos son elementos que son igualmente importantes, tanto para migrantes como para emprendedores locales. Y de forma transversal habíamos identificado, es decir, pues esto ya de forma puntual, ese conocimiento, habilidades, las conexiones la facilidad de que accedieran y qué elementos necesitaban para acceder al sistema financiero. Y de forma transversal miramos y estuvimos con un programa de cómo adaptarse culturalmente a la negociación, porque sí hay unas diferencias culturales. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que a veces las diferencias culturales no necesariamente son de país. Hay que tener en cuenta las ciudades. Se habla, la diáspora está en más de 48 países en estos momentos, la diáspora 90. venezolana.
Pero 90 países y 300 ciudades. Pero antes de que sigas, sí, o para que sigas, eh, lo que tú acabas de señalar, esa experiencia, primero promovida por el sector privado, ese es un dato importante, tanto la Fundación Genval como la Cámara de Comercio, eso es crucial, fíjate que nos salimos de los cánones tradicionales. La segunda es que si bien el emprendimiento tiende a formalizarse y en la medida en que hay contextos que lo propician, en general hay una relación dentro de la informalidad y una capacidad emprendedora enorme. Hay un estudio que se hizo con la Konrad Adenauer en el año 2011-2012 en el que uno constata que el 60% del empleo que se genera en la región se genera a partir de la economía informal, lo que llama a la necesidad de unas políticas globales. Y yo creo que este momento, tú lo decías al principio, en lugar de verlo como problema, como crisis migratoria, nosotros tenemos que aquí una oportunidad enorme, una oportunidad grande para multiplicar, para crear alianzas, para impulsar la productividad. Ese dato último para que sigas y vaya cerrando porque nos quedan pocos minutos. Desafortunadamente yo soy el responsable de que haya sido poco los minutos que te quedan. Cómo utilizar esas capacidades que tenemos de identificar diferencias culturales, marcos legales distintos, cosas que tú puedes ofrecer, incluso los lenguajes con los que puedes trabajar, que son utilísimos para quien está pensando en estrategias de internacionalización o de ampliación de mercado en la región. Nos quedan pocos minutos, así que por favor, Teresa, dinos voy de a manera tratar sintética. de resumir lo que estamos haciendo y desde la experiencia lo más breve. Tomás, mira, nosotros, es decir, unimos dos conceptos en estos momentos en los cuales nos concentramos. Es uno, el emprendimiento como forma eficaz de incluir a las personas migrantes y en esas economías locales, compartiendo su conocimiento, su espíritu emprendedor, pero sobre todo creando oportunidades de mercado y de redes transfronterizas. Es decir, no pensando solamente en el migrante y el emprendedor local, sino que se está conectado en una cantidad de migrantes alrededor del mundo que hay que aprovechar. Nunca se ha dado la oportunidad, es decir, tenemos una oportunidad de oro ahora con el COVID. Y a mí me dicen muchas veces en tono de sarcasmo, oiga, es que usted a todo lo que vamos viendo como mal, le va viendo lo positivo. Y yo digo, no, definitivamente, y puede parecer un cliché, cada acción que nos trajo el COVID, negativa, aprendizaje, como sea, también trajo unas oportunidades de entender que América Latina tiene que lograrlo, y no lo dice Teresa Lescano ni la Fundación Genval, no lo dice Genval. Necesitamos un salto en productividad, necesitamos una región que se beneficie y aumente su comercio, y ahí hay una oportunidad enorme con la diáspora internacional. De esos más de 90 países que tú mencionas, 300 ciudades, porque hay que ver el comercio, sería cortoplacista y de poco alcance mirar solamente el país. Hay que entender que esta diáspora se asentó, ya conoce, ya sabe nichos de mercado, ha visualizado oportunidades. Entonces, Colombia y América Latina tienen una oportunidad histórica de aprovechar 300 ciudades en función de una diáspora que mayoritariamente es educada, mayoritariamente tiene una cultura comercial. Venezuela ha sido un gran comercializador toda la vida, importador y exportador, conoce, tiene una cultura de negociar en el comercio y no aprovechar esto, y es un poco lo que hemos enfocado y estamos haciendo unas negociaciones y un acercamiento otra vez con la Cámara de Comercio, que le parece interesantísimo cómo aprovechando tecnologías y diásporas en más de 300 ciudades podríamos hacer que las empresas, sobre todo la MIPYME colombiana, pueda acceder al comercio internacional aprovechando esta diáspora. Yo creo que eso es una oportunidad de oro que tiene Colombia y que tiene América Latina en estos momentos. Gracias, Teresa, de verdad, además porque estamos así como en sintonía. No hay que desaprovechar el hecho de que toda diáspora reduce la pobreza global, toda diáspora genera incremento en la productividad y en la riqueza de todos. Así que,
Bueno, nos estamos despidiendo. Será en otra oportunidad, de verdad, donde seguiremos conversando sobre este tema, emprendimiento y diáspora. Y bueno, nos seguimos viendo en nuestro acostumbrado programa de los lunes, el espacio de la diáspora venezolana en Radio Caracas Radio, rcr750.com. Hasta el próximo lunes. Gracias. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad